gusto volver a estar con ustedes. Cordiales saludos a todos quienes nos ven a través de la señal de Gamma Visión en el Ecuador, por Mega TV en la Florida y por Max TV online en el Ecuador y en el mundo. Hoy tenemos como invitado al ex vicepresidente de la República, el economista Alberto Dajic. Vamos a pasar revista a la situación de Latinoamérica y vamos a empezar con lo que ocurre en Nicaragua. Daniel Ortega quiere llegar como único candidato en noviembre a las elecciones para un periodo más. 3 generaciones de la familia Somoza gobernaron Nicaragua. Terminó precisamente en el año 79 la dictadura de Anastasio Somoza, con el triunfo de la revolución sandinista, liderada por Daniel Ortega. Pero ¿quién podía pensar que años después íbamos a tener la dictadura de Daniel Ortega, que tiene tantos años en el poder y se quiere perennizar en el mismo? ¿Cómo acabar con esta deformación de la democracia? Comienzo agradeciéndole, Fernando, por esta entrevista y a todos la gran cantidad de personas que ven a través de esos 3 vehículos estas entrevistas tan ilustrativas para la gente. Esto está muy bien estudiado. La psicología, casi diría psicopatía, de estos tiranos que se rehúsan a dejar el poder. Tantos en la historia y que van enloqueciendo. Bueno, Hitler fue enloqueciendo cada vez más. Calígula enloqueció. Se van aferrando y aferrando al poder y sencillamente no hay manera de sacarlos. Y como tienen atrás, en el caso de Daniel Ortega o de Maduro, una inteligencia cubana que les explica el modelo para que no los saquen nunca, siguen abusando, destruyendo las instituciones y destruyendo la democracia. Yo quiero mucho a ese país, tengo grandes amigos en Nicaragua, gente excepcionalmente franca, abierta, como lo dijo el doctor Joaquín Hernández en un artículo recientemente, el rector de la UES donde trabajo, país que ha dado grandes figuras y país que ha dado grandes luchadores por salir de la tiranía, y hoy un país sumido realmente en una espantosa tiranía. ¿Cómo vamos a llegar hasta noviembre? Hay alrededor de 20 presos. Ya ha habido sanciones, pronunciamientos por parte de la Organización de Estados Americanos. Hubo por ahí actitudes de 2 países que no entendimos mucho, México y Argentina, que se abstuvieron en condenar a Nicaragua al inicio. Luego sacaron un comunicado conjunto que no es usual y posteriormente también los 2 países le llaman la atención a Nicaragua. Pero lo importante sería llegar a noviembre para unas elecciones democráticas en donde puedan participar todos. Bueno, mi querido Fernando, mire usted quién se atreve hoy a ser candidato. Si el inscribirse para candidato o el pretender ser candidato es una autoboleta de captura. Usted pretende ser candidato y usted mismo está diciendo métanme preso. Esto es bochornoso lo que está pasando. Y meten presos a empresarios. Conozco muy bien a Luis Rivas, un banquero, distinguido banquero, del presidente o gerente general del banco más grande y respetado de Nicaragua. Preso supuestamente por conspirar. Un hombre que está dedicado a su trabajo. Estos no tienen límite. Estos lo que hacen ver es que no les tiembla la mano para ser tiranos, que no les tiembla la mano para meter preso a quien les dé la gana. Y esto creo que ya desde hoy invalida las elecciones futuras, porque ¿quién se va a meter a pelear unas elecciones cuando lo van a meter a la cárcel? Cristiana Chamorro, una periodista, activista por las libertades, hija de Violeta Barrios de Chamorro, que fue presidenta de la República. Ella se dice encabezaba las encuestas en la oposición a Daniel Ortega. Fue la primera en ir a la cárcel prácticamente. Entonces, personas que hacen esto como lo están haciendo Daniel Ortega y su mujer,
quizás se quieren quedar para que no les caiga la justicia en el futuro. Yo creo que va más allá de que no les caiga la justicia en el futuro. Son personas como quien salió del poder hace 5 años o 4 años y algo en el Ecuador, que no entienden la vida sin el poder. Creen que el Estado son ellos, son mesiánicos. Tienen una deformación que los lleva a pensar que no existe una manera de vivir que no sea estando en el poder. No, el poder no lo ven como un instrumento para servir, sino como un instrumento para vivir y ser felices. Es decir, esto no se trata ya de personas normales. Y respecto a lo que digan los países y diga la OEA, ¿cuánto se dijo en su momento de Cuba? Todos los países americanos rompieron relaciones con Cuba, bloqueo, se condenó a Cuba, igual con Venezuela. No funciona, porque cuando los ejércitos son transformados, las Fuerzas Armadas son transformadas en Fuerzas Armadas revolucionarias, cuando están adscritas, inscritas en una agenda política clara, cuando son parte de esa agenda política, como lo son en Venezuela y lo son en Nicaragua, y creo yo que en Bolivia, la situación es muy difícil. Y cuidado, que aquí se trató de hacer eso. Aquí se trató de desmembrar, de destruir a las Fuerzas Armadas ecuatorianas para tratar de llevarlas también a ser unas Fuerzas Armadas revolucionarias. Cuando se observa lo que acontece en países como Nicaragua, uno piensa, sí, no se le dormía el diablo al señor Rafael Correa con aquello de que por ahora no importa la reelección, total, vuelvo después y me quedo 50 años. Y no salíamos de él como hemos salido. ¿Nos pasaba lo mismo que ocurre en Nicaragua? No tenga usted la más mínima duda, porque ese tipo de personajes no entiende que debe haber alternabilidad. Entienden el Estado soy yo, la solución soy yo y nadie más, y aquí estoy porque soy el Mesías, y no pueden vivir sin el poder. Entonces, habría pasado eso sin lugar a dudas, Fernando. De Nicaragua vamos a pasar al Perú. Luego del corte comercial, vamos a analizar la situación de nuestro vecino del sur, en el que ha triunfado la izquierda. El señor Pedro Castillo pertenece al socialismo del siglo XXI. Él lo ha expresado durante la campaña y ha dicho que no va a reconocer varios de los acuerdos que tiene el Perú. Así que hay una interrogante para el futuro de ese país que había logrado altas tasas de crecimiento durante varios años y que se ha ubicado como una de las economías más estables de Latinoamérica. Retornamos inmediatamente con este tema. Inicio de espacio publicitario. Vive intensamente, Gamavisión en cada rincón. Guayaquil es la puerta de entrada a Ecuador y a las Islas Galápagos. Una ciudad que brilla, llena de arte, música y entretenimiento. Aquí la aventura se expresa en todas sus formas, desde paseos por el río y sus malecones hasta conciertos al aire libre y vista panorámica de la ciudad desde La Perla. Y en la noche la diversión no se detiene, con diversas actividades para todos. Porque en Guayaquil una experiencia vale más que 1000 imágenes. En UTEC, creemos que el futuro está en manos de nuestros estudiantes y agregar valor a sus vidas está en las nuestras. Con una educación práctica y moderna, creando experiencias únicas, formando líderes y sobre todo, que disfruten el camino. Los invito a la UTEC porque el éxito es el resultado de hacer lo que te apasiona. Despierta tu pasión y descubre tu mejor versión. UTEC, poder lograr. Fin de espacio publicitario. Vive intensamente,
Es un país que ha tenido altos niveles de crecimiento. Ordenaron las finanzas. Es un país poco endeudado en relación con el PIB de esa nación. Pero es un país que ahora va a tener un gobierno socialista del siglo XXI. Claro está que hubo ya 2 experiencias, pero que el día que llegaron al poder lo que hicieron es ceñirse a lo que está establecido. Esto es, hacer los deberes como corresponde. Y me refiero a Alan García en el segundo mandato y también al señor Ollanta Humala, que aparecía como un chavista, pero que luego tuvo un desempeño como un presidente independiente en el Perú. Se dice que esas inversiones que antes llegaban al Perú podrían venir al Ecuador. ¿Será así? Qué difícil es evaluar eso. Ciertamente que en estos momentos el Ecuador es el oasis en cuanto a claridad de dónde debe ir un país para quienes entienden el valor de ese círculo virtuoso, ese ciclo virtuoso de inversión, producción, ahorro, más inversión, más producción, más ahorro, crecimiento y por lo tanto destrucción de la pobreza, aniquilamiento de la pobreza a través del crecimiento económico. Los que entienden eso saben que el Ecuador es estos momentos el país donde hay un gobierno que entiende esto, que no va en contra del valor del trabajo y de la inversión. Pero respecto a qué va a pasar con el Perú, todavía es una incógnita. Usted citó 2 casos claros en que el presidente hizo lo contrario de lo que la gente esperaba que hiciera. Sin embargo, el discurso de Castillo no es un discurso que da confianza. Ollanta Humala es un gran ejemplo porque al llegar no hizo lo que la gente esperaba que él hiciera, de virarse radicalmente a una izquierda destructiva, y gobernó con sensatez en cuanto a las políticas económicas. ¿Hará Castillo eso? Tengo distinguidos amigos peruanos, analistas de mucho nivel, que sostienen que a Castillo ya lo está rodeando gente que lo está haciendo comprender el gran poder destructivo que tienen las declaraciones que él ha hecho y que a lo mejor gobernará con sensatez. Veremos qué pasa. Vladimir Cerrón es el dueño del partido Perú Libre, partido que lo cobija al señor Pedro Castillo. Y él es un extremista, un comunista que quisiera, pues, sin duda, destruir a su país. ¿Cuánta influencia podrá tener ahora que ya está en el poder el señor Pedro Castillo? La historia demuestra que hasta los delfines no hacen lo que su promotor o su mentor quisieran. Tomemos el caso de Santos en Colombia. Se separó de una persona del calibre de Uribe. El mismo día que tomaba el mando en el discurso, por el minuto 30 de su discurso, ya estaba demostrando que se iba a alejar del presidente Álvaro Uribe. Álvaro Uribe. Jaime Roldós se alejó de Asad Bucarán. Es difícil creer que esta persona pueda tener una gran influencia sobre Castillo, porque Castillo lo único que le debe es el que le haya prestado una papeleta, pero ya es el presidente de la República, y cuando se es presidente de la República se tienen muchas capacidades de gestión como para estar esclavizado a un partido. Eso, yo creo personalmente que la influencia de él no es la clave. Lo que puede ser clave es la preparación de Castillo, que se la ve una persona de muy poco nivel. Estamos viendo en el Brasil lo que ha significado un Bolsonaro, que sí es un populista de derecha, pero igual sin una gran preparación, y la situación del Brasil es muy complicada. Este es el gran miedo con Castillo, su capacidad.
Dijimos que vamos a pasar revista a Latinoamérica. Puntualmente lo hemos hecho por los acontecimientos en Nicaragua y también por las últimas informaciones en el Perú. Pero vale la pena en perspectiva decir qué va a pasar con nuestro continente, porque Lula da Silva quiere volver al poder. En Colombia, Gustavo Petro está adelante en las encuestas. Este miembro del M-19, alguien que fue un guerrillero, se dice que tuvo mucho que ver también con aquel momento del asalto al Palacio de Justicia en Bogotá, en la Plaza Bolívar. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con Latinoamérica? ¿Va a ser el Ecuador una isla de democracia y el resto? Es ciertamente muy preocupante. Uruguay, Paraguay y el Ecuador se ven en estos momentos como los únicos países en los cuales no hay un extremismo de izquierda o un populismo de izquierda. Y la tristeza es ver cómo se puede creer en algo que ha fracasado tanto. Cuando la gente sale de Venezuela, no se va a Nicaragua ni se va a Cuba. Se va a países en que no existe ese modelo. Y cuando los cubanos salen, no se van a Venezuela, buscan los Estados Unidos. Pero ciertamente que hay un problema de equidad, hay una pandemia que ha agravado las cosas, ha habido mucha corrupción en los gobiernos y toda esta serie de factores, más otros muy complejos que no hay el espacio aquí para explicar, han dado lugar a que la gente no crea en nadie, no crea en los partidos y vote sencillamente por emociones y por candidatos que prometen. Y es fácil para los populistas de izquierda prometer, llegar y luego destruir. ¿Qué va a pasar después en Latinoamérica? No tengo una bola de cristal. Lula en su primer mandato no fue un irresponsable como un Chávez o un Maduro, pero sí produjo una economía que a través de un aumento artificial de salarios produjo un cierto bienestar como se hizo en el Ecuador, que después pasa la factura y la pasó. La Argentina, ya vemos el desastre en el cual está, y Chile lamentablemente parece ser que quiere recorrer el camino de la Argentina, que habiendo llegado a ser uno de los países más ricos del mundo, hoy es un país del tercer mundo, la Argentina. Ojalá que los chilenos no desarmen sus grandes logros de los últimos 50 años. Ojalá que no lo hagan, 40 años, digamos. Vamos a hacer un corte comercial y al retornar vamos a ligar todo este análisis con lo que puede pasar en el Ecuador también. En estos días se ha elegido ya a quien va a representar a la CONAIE y es Leonidas Issa, nada menos ese dirigente indígena que estuvo en los actos de octubre del 2019, actos violentos, actos inexplicables, y la justicia no ha caído sobre los causantes de la destrucción, de la muerte de personas. Vamos a hacer una pausa, retornamos, vamos a hablar de este tema con el economista Alberto Dáquila. Inicio de espacio publicitario. Vive intensamente, Gamavisión en cada rincón. Guayaquil es la puerta de entrada a Ecuador y a las Islas Galápagos, una ciudad que brilla, llena de arte, música y entretenimiento. Aquí la aventura se expresa en todas sus formas, desde paseos por el río y sus malecones hasta conciertos al aire libre y vista panorámica de la ciudad desde La Perla. Y en la noche la diversión no se detiene, con diversas actividades para todos, porque en Guayaquil una experiencia vale más que 1000 imágenes. En UTEC, creemos que el futuro está en manos de nuestros estudiantes.
y agregar valor a sus vidas está en las nuestras. Con una educación práctica y moderna, creando experiencias únicas, formando líderes y sobre todo que disfruten el camino. Los invito a la UTEC porque el éxito es el resultado de hacer lo que te apasiona. Despierta tu pasión y descubre tu mejor versión. UTEC, poder lograrlo. Fin de espacio publicitario. Vive intensamente, Gamavisión en cada rincón. El aporte de todos los ecuatorianos, la unión, la búsqueda de un objetivo común es lo que debe prevalecer en nuestro país. Sin embargo, el sector de la CONAIE ya dijo que se va a la oposición. Hay algunos dirigentes indígenas que dicen, vamos a hacer una oposición constructiva, pero si no ha tomado decisiones aún el gobierno del señor Guillermo Lasso y dicen que están en la oposición, por supuesto ahora bajo el liderazgo del señor Leonidas Sisa. ¿Cuál es el peligro con la presencia de este dirigente indígena que se ve extremista también, aun cuando el presidente Guillermo Lasso ha dicho que él va a dialogar y que quisiera hacerlo él mismo, ¿no?, con los dirigentes del ámbito indígena? ¿Qué se puede lograr? Bueno, el diálogo es siempre necesario. El diálogo es siempre positivo. Ojalá dialoguen y ojalá se logre algo. Pero Leonidas Sisa es un dirigente, como otros de la CONAIE, que no son todos, y que tampoco representan a todo el indigenado ecuatoriano, que no creen en nuestras instituciones, no creen en el Estado ecuatoriano, creen en sus leyes, en las leyes indígenas, son muy apegados al mariateguismo, a la búsqueda de una gran nación americana indígena. Lo consideran a usted, a mí, a los camarógrafos invasores, y hay que decirlo frontalmente. No creen en la República del Ecuador, no creen en nuestras instituciones. Entonces, ojalá el diálogo sea dentro de el marco institucional en que vivimos. Posesionarse como presidente y ya exigir la derogatoria de un decreto que elimina gradualmente los subsidios es penoso. Conversaba hace poco con Luis Felipe Duchisela, quien en el gobierno del cual fui vicepresidente ocupó un cargo de una secretaría que por primera vez se creó con rango ministerial por parte del presidente Durán Ballén. Para esos tiempos, el año 1992. 92, para atender los problemas indígenas, y se lograron muchas cosas que aquí no hay el espacio para resolver. Y me decía, porque él es hoy el consultor senior de la AID para temas de nacionalidades indígenas en todo el mundo, en África, en Asia, y me decía que el discurso, las aspiraciones de esos pueblos indígenas están tan lejos en el mundo del discurso totalmente retrasado que hay en ciertos sectores latinoamericanos y en el de la CONAIE también. Qué penoso es ver que un discurso absolutamente fuera de época, absolutamente caduco, sigue siendo la bandera de lucha, la bandera de lucha de odio, de destrucción. Y a propósito de lo que usted mencionó, yo sigo lamentando que, habiendo tenido el coraje como ciudadano de hacer la primera denuncia en la Fiscalía de la ciudad de Quito sobre los hechos de octubre, nada ha pasado. Que la Contraloría... Un guayaquileño que fue a Quito puso la denuncia en momentos difíciles. Así es. Y que ha buscado, por supuesto hemos respaldado esa actitud del economista Alberto Dajic, pero ha buscado que la justicia tome con seriedad un tema como aquel. Mire lo que está sucediendo, y los ecuatorianos debemos ser conscientes, lo que está sucediendo en Colombia. Sigue la violencia. Se inició en el Ecuador, precisamente en octubre del 2019, y no ha pasado nada con la justicia. No ha pasado nada. Se quemó la Contraloría
y las personas que fueron tomadas presas dentro del edificio mientras eso sucedía, que la incendiaron a la Contraloría, salieron por un tema de cultura, de idioma, y sobre quien directamente puse la denuncia, el expresidente de la CONAIE, que en un castellano claro y en voz alta dijo lo que dijo, pidió un traductor para su testimonio cuando fue llamado por la fiscalía. Se burló de la justicia y de los ecuatorianos. Y de los ecuatorianos. Entonces es lamentable. El señor Vargas. El señor Vargas. Es lamentable que esto haya sucedido en el Ecuador. Ahora, recordemos que Pachacútec tiene la presidencia de la Asamblea con la señora Guadalupe Llori, pero ya, reitero, la CONAIE, Pachacútec es parte de la CONAIE, el brazo político, ellos hablan de estar ya en la oposición. Hablan de eso y además recordemos ciertas frases. Doña Guadalupe dijo en su momento que llamarían a juicio político a los miembros del Tribunal Supremo Electoral por los resultados de febrero. ¿Qué está insinuando? Que no fue legítimo, como sí lo fue el triunfo del señor Lasso. El señor Quispe diciendo que si se abren a la inversión en minería, se lanzará al precipicio al país y que ellos tomarán acciones. Una dirigente seria como doña Lourdes Tibán diciendo que si este gobierno se abre y este gobierno hace lo que ha prometido hacer, en un año se puede caer. El señor Issa diciendo que van a haber movilizaciones. Entonces sí preocupa que altos dirigentes estén en un lenguaje de esa naturaleza en un mes de gobierno. ¿Qué lenguaje nos espera en 6 meses o un año? O vamos a la construcción de un Ecuador de todos, del encuentro, lo dice el presidente de la República, un Ecuador de todos, que eso no debe tener bandería política, o vamos a entender que los problemas del Ecuador son de tal magnitud que no se resuelven sin un acuerdo nacional, o preparémonos para destruir al Ecuador. Pero lo que usted dice de Colombia es evidente. ¿Qué justificación hay si la reforma tributaria fue retirada para que siga la violencia? Si la violencia comenzó por la reforma tributaria, pues se retiró, ¿por qué sigue? Es violencia por violencia. Y quisieron asesinar al presidente Iván Duque cuando dispararon al helicóptero en el que él estaba días atrás. Tenemos que tomar con seriedad y reflexionar con profundidad sobre lo que está sucediendo también en el Ecuador. No lo tomemos a la ligera. Hay una estructura internacional en todo esto. El indigenado está relacionado con el comunismo, con el socialismo del siglo XXI. Así nació o se recompuso la izquierda luego de la caída del muro de Berlín y de la desaparición de la Unión Soviética. Muchas gracias, economista, por haber estado con nosotros en Fernando Aguayo. Muchas gracias. Amigos, recuerden, ustedes tienen una cita la próxima semana en nuestro programa a través de Gama Visión en el Ecuador, por Mega TV en la Florida y por Max TV Online en el Ecuador y en el mundo.